comenzamos con este trabajo el desarrollo del ámbito o de la parte teórica de la unidad didáctica número 6 de la asignatura Organización y Sistemas Administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Saludamos a todos los estudiantes de dicha asignatura que acceden a esta tarea, a este trabajo. Tal como es nuestra costumbre, porque estamos convencidos que con ello ayudamos a orientar a quienes se preocupan por el estudio de la asignatura, vamos a presentar en primer lugar el contenido de los títulos de las unidades organizativas que componen el programa de contenidos, y resaltando entonces luego cuál es la unidad que vamos a desarrollar. Tal como podemos ver en la diapositiva, ya hemos desarrollado las 5 primeras unidades, siendo la quinta la denominada mejora continua de los procesos. Allí hemos desarrollado, hemos planteado los conceptos fundamentales teóricos que tienden a lograr esa idea de la mejora continua de los procesos en la empresa, tendiente siempre a lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Muy vinculado a ese concepto de la mejora continua es el de la unidad número 6, porque ahora lo que se trata es de fundamentar algunas de las herramientas o instrumentos necesarios para poder llevar adelante en la práctica esa mejora continua de los procesos. De allí que el nombre de la unidad didáctica número 6, que a continuación comenzamos su desarrollo, se denomina precisamente metodología de la mejora continua de los procesos. El contenido de la unidad 6 es el que aparece en este momento. Vamos a ver cuál es la naturaleza de los métodos de la mejora continua, por qué es importante contar con métodos rigurosos, sistemáticos, basados en evidencias, en datos e información cierta y con respaldo. Y luego la parte principal, diríamos, de la unidad didáctica es el desarrollo de los diversos métodos. Para luego terminar con, como lo vemos en el programa, con 2 herramientas también de la mejora continua de la calidad, como son la gestión visual y las cartas de servicio. La bibliografía. El mismo texto que recomendamos para la unidad didáctica anterior, para la unidad didáctica número 5. Mejora continua de la calidad de los procesos en la empresa. Fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas. Autores, los doctores Desuani, Laborda, Castillo y Ruiz. En este caso, los capítulos 2 y 3. En este caso también van a tener que consultar, o será necesario consultar, algún texto que, si bien es cierto, tiene algunos años, pero no por ello deja de ser aplicable, elaborado por docentes y ex docentes de nuestra asignatura, los profesores Desuani, Fernández y Martino, que se denomina Gestión de la Calidad en el Sector Público, nuevas formas de organizar el trabajo. En este caso, el capítulo 7, para lo relativo a las cartas de servicio. Allá vamos entonces con los conceptos. Gestionar, como sabemos, o administrar, que ya sabemos que son términos sinónimos, gestionar una organización, administrar una organización, se trata sin lugar a dudas de una tarea que requiere de cierta creatividad, ya que, con prescindencia de que pueda contarse con sólidos fundamentos teóricos en cuanto a que al campo de la administración o de la gestión, se encuentra permanentemente un administrador de las organizaciones que puede, públicas o privadas, grandes, medianas o pequeñas, con un ambiente permanentemente cambiante y enfrentando situaciones novedosas. Por lo tanto, hace falta una dosis de creatividad, de ingenio y de aptitud para enfrentarse a ese tipo de nuevas situaciones. Pero no menos cierto es que para que la imaginación y la creatividad de algunos administradores o de algunas personas que se desempeñen en la organización
puedan dar los mejores resultados en términos de que la organización sea exitosa a través de la satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes, se sostiene que es necesario contar con ciertos métodos, es decir, que las acciones, que las actividades, que las ideas no queden aisladas, no queden sueltas, sino que sean tratadas debidamente y desarrolladas a través de un método. Vamos a ver que hay una diferencia entre método y metodología que se considera importante tenerla presente para encarar lo que hace el contenido de esta unidad didáctica. ¿Qué es un método? Un método no es otra cosa más que la forma de hacer o decir con orden algo. Con cierto orden, porque sin duda todos estaremos de acuerdo en que no hay un único orden, al menos en el ámbito en el que a nosotros nos corresponde movernos, que es el ámbito de la administración. No nos involucramos en otros órdenes, en otras disciplinas que podrán tener más que conceptos, métodos únicos. Un método entonces es una forma de hacer o decir con orden o con cierto orden una cosa, una actividad, un proceso. Y la metodología es la ciencia del método, es decir, aquella disciplina que se ocupa de estudiar los fundamentos y el desarrollo de los métodos. También conjunto de métodos que son los que se siguen en una investigación científica. Esto es un trabajo riguroso, un trabajo bajo ciertas pautas, una orientación hacia dónde llevar las tareas. No está supeditado exclusivamente a la creatividad, como decíamos, al ingenio, a la picardía, al punto de vista audaz de una sola persona, sino que eso, sin despreciar todas esas características, esto tiene que ser convenientemente encarrilado dentro de la aplicación de un método. El método, por eso se dice, es una suerte, una especie de brújula. Por sí mismo el método no produce automáticamente el conocimiento, el saber, pero sí logra que evitemos perdernos en el aparente caos que presentan los fenómenos, particularmente en un ámbito como el de las ciencias sociales, como el de la administración, en el cual se desarrolla esta materia, que es la administración. Y, como lo plantea el texto, indica cómo hacer el planteo de los problemas y no caer bajo el manto de lo que son nuestros embrujos, nuestros prejuicios predilectos. Es decir, no dejarnos llevar por prejuicios, sino por la información cierta, veraz y debidamente evidenciada. Bajo esas ideas, podemos entonces ir a ver de qué se trata un método y cómo trabaja. Un método se vale de técnicas, se vale de herramientas, se vale de instrumentos. Y todo administrador de una organización necesitará emplearlos. ¿Para qué? Para, bueno, conseguir, procesar, elaborar y presentar información sistematizada para poder orientar de mejor manera las acciones de mejora de los procesos. ¿Verdad? Esto es en cierta medida un resumen de lo que venimos planteando. No dejar que una organización solamente sea guiada por los raptos de lucidez o de luminosidad, de lucidez, las ideas brillantes de un momento, sino que esas ideas brillantes, que pueden serlo, encuentren su forma de ser debidamente orientadas a través de la aplicación de métodos. Los métodos se valdrán de técnicas, de herramientas e instrumentos. Esto está en coordinación total con el principio de gestión de la calidad que prevén las normas ISO 9000 del año 2015, denominado toma de decisiones basadas en la evidencia, porque dice, las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. Nuevamente, de ninguna manera debe descartarse el ingenio, la luminosidad, la brillantez, la capacidad para hacer propuestas de las personas que puedan eventualmente tenerlas. Pero saber que esas propuestas, para tener un valor para la organización, deben ser debidamente
encausadas. De allí que se compatibilizan esas ideas dentro de la sistematización, es decir, siempre contar con una información sistematizada para poder llevar adelante las actividades de mejora de los procesos. Un método, dice, se vale de herramientas y que habitualmente, o de acuerdo a la bibliografía que vamos siguiendo, se denominan las herramientas del Kaizen. Son los instrumentos a través de los cuales puede orientarse el camino para llegar a la mejora continua de los procesos. Entonces, las herramientas del Kaizen, los instrumentos que son empleados por los métodos, son aquellos que permiten expresar mejor o de modo más ordenado lo que la imaginación de una persona o de muchas personas ofrece. O bien, para presentar los datos que ya son conocidos, de tal manera, relacionados de tal manera que puedan evidenciar las vinculaciones que existen entre ellos. De esa manera, por ejemplo, separar o dirimir lo relevante de lo irrelevante, lo urgente de lo que no es urgente, etc. ¿Verdad? De allí los términos como método o metódico, ¿verdad? Cuando solemos hablar de una persona metódica, una persona que sigue un método, que se ciñe a ello, porque está convencida de que es el camino que corresponde para obtener el éxito. En cuanto a las clases de los métodos, vamos a sencillamente hacer una clasificación muy elemental que los clasifica en métodos cuantitativos, por una parte, cualitativos, por otra, entre dos extremos, y habrá algunos de los métodos que son cuantitativos, o cuantitativos y cualitativos. En cuanto los presentemos, diremos, entonces señalaremos a cuál de las clases pertenecen los distintos métodos que podemos presentar, sin que sea un enunciado absoluto, porque los métodos son muchos más. Estos son algunos de los que veremos en el desarrollo de la asignatura. Tampoco puede destinarse todo un curso, haría falta para abordar la totalidad de los métodos. Aquí están presentados los que vemos en la diapositiva. Entonces tenemos el diagrama de espina, que es el que comenzaremos viendo, es un método cualitativo, ¿sí? Habla de características, de condiciones que en principio no son directamente medibles, expresables en una cantidad. El diagrama de Pareto, por el contrario, es cuantitativo. La trayectoria crítica es cualitativo y cuantitativo. El gráfico de Gantt, igualmente. Diagrama de flujo, cartas de servicio, gestión visual, lluvias de ideas, son todos métodos cualitativos. Y la hoja o lista de chequeo se constituye en un método cualitativo y cuantitativo. Para ver en qué punto, para encontrar la vinculación, más allá de que ya dijimos que esta unidad didáctica intenta presentar los fundamentos que hacen al desarrollo práctico de los instrumentos de la mejora continua, pero para bien cuya teoría o cuyos fundamentos teóricos ya habían sido presentados en la unidad número 5, recordemos por un momento lo que en la unidad anterior veíamos, aquello del proceso para resolver o solventar la no conformidad del cliente. Recuerdan que decíamos, a través del sistema de recepción de la no conformidad, comienza el trabajo del equipo de mejora continua. En realidad, el primer paso, la primera fase del trabajo del equipo de mejora continua sería el análisis de la no conformidad, ¿verdad? Y definición clara de la causa raíz o de las causas raíz. ¿Sí? Tengamos presente, como ya sabemos con en la unidad del sistema de decisión, para tomar una decisión correcta se necesita definir perfectamente bien cuál es el problema. De manera que si no está perfectamente definida la causa raíz o las causas raíz, es difícil que se llegue a un resultado provechoso. Decíamos entonces, en esa primera etapa, análisis de causa raíz, nos valíamos, o se valía la organización de los métodos, y en aquel momento presentamos un listado de métodos. Y dijimos en aquel momento, bueno, cuando vayamos a la unidad número 6, desarrollaremos algunos de ellos. Ha llegado el momento, entonces,
comenzar el desarrollo de esos métodos. El proceso seguía de la manera en la cual ahora se está viendo en la diapositiva, hasta llegar al punto de que si no ocurrían nuevamente las conformidades, se llegaba a la finalización del proceso. Y si en cambio, después del tiempo estipulado para probar el proceso nuevo, modificado, si sucedía una nueva ocurrencia, volvía a reiterarse el proceso a partir de la fase o etapa del análisis de la causa raíz.